no siendo purista, ¿ya? Bueno, dicho eso, continúo entonces con el paradigma de ajustador. Esta es una imagen de Pilar Ovalle, a quien tuvimos la suerte de conocer hace unos varios años atrás en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, y donde ella nos habló a un grupo, una especie de mediación de su obra, a un grupo de escultores interesados, eh, cómo es que procedía, como un poco su historia de vida, en fin. Nos contaba que recolectaba madera de distinta naturaleza en lagos, lugares donde ella viajaba, y que se llevaba, atesoraba todos esos pedazos de madera para luego construir su obra. Una obra que empezó a tomar mucha vigencia y fuerza, bastante reconocimiento, tanto nacional como internacional, y que de alguna forma el lenguaje del oficio propiamente tal de la madera, que Pilar Ovalle dice que aprendió tras largos años de trabajo en Chiloé, eh, ella logró llevarlo a un extremo. Si se fijan acá, esto es bastante grande, muy pesado, y todo unido por medio de ensamble. Entonces el código este de, si bien ella ocupa máquinas, sierras, circulares, etcétera, hay un oficio que es innegable que está presente en ella y que le permite que estos elementos, siendo maderas de distinta naturaleza, de distinto origen y de distintos grados de condición física, algunos muy precarios, logran congeniar en una misma obra que tiene un sentido en lo manual, en lo físico. Entonces, se fijan ustedes cómo los surcos permiten que estas ramas pasen. Esto no es azaroso, ni tampoco es planificado. Entonces, precisamente habla de esta figura del ajustador, ya del artesano. Piensen ustedes, remitiéndome un poco a nuestro texto, cuando antiguamente, me refiero siglo XVIII, siglo XIX, un reloj, un aparato se echaba a perder, se llevaba al artesano quien generaba las piezas para poder volver a hacer útil ese objeto. Los elementos se creaban con un criterio de durabilidad, también con una impronta personal, con un sello del oficio, y eso obviamente se dejó de lado en los días que estamos viviendo hoy, por sobre todo. Entonces, Pilar Ovalle toma esa cultura, digamos, esa manera de hacer, pero lo lleva a un extremo que evidentemente está contextualizado en nuestra época, pero que mantiene ese valor del oficio, ¿ya? Y aquí vemos otro trabajo también, tal vez perverso, pero precioso en su oficio, donde se trabaja con taxidermia, uniendo elementos de materiales, congeniándolos en en una sola unidad coherente para crear esos misfits. Y por ejemplo fíjense cómo se tensiona esta idea del oficio, por un lado remitiendo a una escultura tradicional, un monumento más bien, la estatua del león, por ejemplo, en este caso, que tiene una gran carga simbólica en la escultura, de monumentos sobre todo, y se combina con una estructura que remite al león, pero que está hecha a partir de materiales precarios. Entonces hay una tensión, pero también hay un ajuste ahí. Y eso es interesante. Es interesante, por ejemplo, esta pieza del mismo autor o estas otras. Fíjense ustedes en esto, esta especie de paisaje encapsulado y en miniatura, como una especie de diorama, donde el artista evidentemente manipula elementos que nos provee hoy día la industria, pero de una manera tal que genera lo que busca ella, que es este paisaje, con algodones, con otro tipo de elementos. Esto no es planificado, tampoco es producto del azar. Bueno, aquí tenemos otro artista eh, con una obra que estaría circunscrita a este paradigma. Fíjense ustedes, bueno, todos estos son volúmenes de papel reciclado, ¿no es cierto? Que el artista recolecta de una fuente particular, en este momento no recuerdo cuál,
eh, y genera estas especies de asteroides, de volúmenes esféricos que tienen cavidades, convexidades, todo a partir del pegado de este material poco noble, ¿no es cierto?, que es el papel reciclado, ya con una técnica también que es propia de la cultura del artista. Yo creo que esta es una obra sumamente densa en cuanto a que hay un oficio detrás y que ese oficio, uno por uno, meticulosamente, permiten trabajar el material de una manera que, que- que remita a ese oficio, ¿ya? Un poco la sintaxis del proceso está muy, muy presente en el caso de esta obra, más allá del volumen, porque el volumen es simple, entonces lo podemos comprender fácilmente. El tema es acercarse, ver de qué está compuesto, cómo se realizó y entender la máxima que ofrece esta obra a partir del tiempo de dedicación y de la precariedad del material. Ya ese contraste es muy, muy interesante. Desde el punto de vista del ajustador, ¿no es cierto? Voy a presentarle la obra de un profesor del Departamento de Artes Plásticas, Rodrigo Piracés. Él trabaja desde hace mucho tiempo, cada vez girando, haciendo algunos cambios, digamos, pero tiene un periodo bastante largo de producción de obra que tiene que ver con reciclar objetos de distinta eh, uso doméstico, que muchos de ellos fueron recuperados por él, y ajustarlos a un nuevo objeto, cuya función eh, nos recuerda, ¿no es cierto?, al ready-made, al lenguaje desarrollado por Duchamp, icónicamente, ¿no es cierto? Y de todas estas máquinas que nos llevan más bien a una lectura eh, de metáfora, de analogía y de juego entre estas relaciones de objetos y de funciones que tienen. Entonces, interesante ver eso en la obra de Rodrigo. Acá estamos en su blog. Tiene mucho de esto. Fíjense ustedes esa obra de acá, por ejemplo. Cómo está constituida por un teléfono, manos de maniquí probablemente, o manos vaciadas, una especie de mesa con rueditas. Son aparatos que funcionan, de hecho, pero funcionan, digamos, disfuncionalmente, sin un sentido, o más bien con un sentido lúdico o, o distinto al que podamos imaginar. Ya, y en ese sentido, Rodrigo tiene mucha habilidad y oficio para poder combinar con una impronta estos distintos elementos que provienen también a su vez de distintas funciones. ¿Ya? Entonces es bien, bien interesante ese trabajo en el caso de Rodrigo. Yo le invito a ver su blog y por sobre todo a ver sus libros. Acá tengo algunos. Pagano, por ejemplo, es bien interesante como Rodrigo fue cada vez limitando este tipo de ajustes a elementos cada vez más sencillos. ¿Ya? Ahí algo se ve entre objetos de utilidad como pueden ser hachas, cuchillos, con ese mínimo ajuste entre el palo, ¿no es cierto? Y el metal o el fierro, lo que sea que va a ocupar el cuchillo. Y llevándolo cada vez hacia algo más rudimentario, ¿ya? Pero sigue estando el ajuste. Fíjese usted en este caso de esta herramienta. Eh, ¿Cómo se ajusta? Es como cuando uno toma ese palo de escoba, ¿no es cierto? Y que está en una escoba y lo lleva a un rastrillo, otra cosa, y tiene que cortarlo un poquito para que el diámetro calce. Todos esos son procesos de ajuste, ¿ya? No es que se compre un palo para el rastrillo y se compre el rastrillo y se junten por un mecanismo que puede ser por medio de un hilo que esté ya pensado para esa función. No, Rodrigo lo que hace es adaptar estos objetos a eh, estructuras que permiten, eh, por medio de varios objetos, funcionar de una manera artística. Y él, por supuesto, les da un sentido. Aquí pueden ver ustedes parte de lo que estoy hablando.
anzuelos con cepillos, teléfonos con otros elementos de guitarra, por ejemplo. Bueno, todo eso en un principio es muy distinto a esto de acá que comprende una escala más grande, entre comillas, pero también una mayor cantidad de procesos de ajuste. Eso se va volviendo cada vez más reductivo en la obra de él, lo cual lo hace muy interesante, ¿no es cierto? Porque lo lleva a un ejercicio de